Bueno, yo soy Matías Peredo, yo soy el jefe del área de hidráulica de la plataforma de investigación EcoHive, y como le había comentado a Claudia en un momento, en la plataforma nos dedicamos a desarrollar, además de consultoría especializada en hidráulica y medio ambiente, también en poder desarrollar investigación que vaya orientada en desarrollo sostenible. Particularmente yo soy ingeniero civil hidráulico, era de los ingenieros duros y puros, pero la vida me llevó un poquito hacia el lado verde, hice mi especialidad, mi posgrado en Valencia. Primero lo hice un magíster en gestión y planificación de recursos hídricos y luego continué con el doctorado en hidráulica y medio ambiente. Y ahí es donde me especialicé en ecohidráulica, particularmente en caudales ambientales. Así que espero poder con esta presentación entusiasmarlo y adentrarlo un poquito más en lo que es el caudal ambiental, eh, entendiendo que es un público bien variado. Preferí no adentrarme técnicamente en algunos aspectos, pero sí, ojalá, y el objetivo es poder delinearle ciertos componentes que deben ser incluidos en el caudal ambiental y cómo el caudal ambiental finalmente es un instrumento, es una herramienta que es el término de todo un estudio que hay que hacer en torno al funcionamiento del ecosistema, acuático particularmente. Y por lo tanto hay que tener en cuenta cómo las distintas variables físicas, biológicas y sociales se relacionan entre sí. Voy a empezar la charla para compartir, voy a compartir pantalla. Entonces, lo primero que quiero conversar con ustedes es darle a entender que el río no es solo agua. El río tiene distintos componentes y se van relacionando entre sí. Además, estos componentes tienen una labor que a veces se traduce en un servicio ecosistémico y otras veces son funciones o procesos fluviales que son de importancia. En general, nosotros podemos distinguir tres tipos de componentes importantes. Primero es el cauce, que es lo que todos llamamos río, en verdad es el cauce. Y normalmente el cauce lo entendemos como aquello que está siempre bajo agua, lo que en inglés se conoce como instream. Nosotros podemos entenderlo como cauce. Pero también a partir del cauce existe una zona que estaría como por debajo del cauce, en lo que es el lecho del río, que es lo que se denomina como zona hiporreica. Y esa zona hiporreica la podríamos entender como una zona de transición entre lo que es el río en sí, lo que es el cauce, y todo el sistema subterráneo que conecta, por ejemplo, con el acuífero. Y además también tenemos que entender a las zonas riparianas o zonas ribereñas, más conocidas en Chile como zonas ribereñas, en donde, si bien no están siempre bajo agua, pero es una zona que está en estrecho contacto con la dinámica fluvial. Y por lo tanto, esta puede ser entendida, la zona ripariana, como un ecosistema de transición entre el ecosistema acuático y el ecosistema terrestre. Por lo tanto, tiene aspectos que son netamente del ecosistema terrestre, pero también tiene una alta dependencia con el régimen hidrológico, por ejemplo. Cada una de estas tiene una función y tiene un, proceso en el cual ocurre. Por ejemplo, dentro del cauce, bueno, nosotros sabemos que es donde ocurre el régimen hidrológico propiamente tal. Por lo tanto, uno puede determinar o identificar los caudales medios anuales, los regímenes de crecida, también es donde ocurre todo el arrastre de sedimento. Por lo tanto, se dan pie lo que son el caudal formativo, la generación de unidades hidromorfológicas, que son las que dan la diversidad de hábitat. Estas unidades hidromorfológicas es lo que nosotros entendemos cuando vamos al río, a las zonas rápidas y las zonas lentas. Bueno, esas son unidades hidromorfológicas en donde la primera clasificación es rápido y lento, pero dentro de ellas, dentro de las rápidas y dentro de las lentas, se empieza a abrir y abrir las clasificaciones, y cada una de esas tiene una cierta particularidad hidráulica que genera un hábitat físico para distintos microorganismos o para macroinvertebrados, incluso para organismos de especies hípticas. Dentro también de este cauce está es lo que ocurre en lo que es la calidad del agua, ¿no es cierto? Donde nosotros podemos distinguir la temperatura, todo el transporte de contaminantes, oxígeno disuelto, y su relación principalmente de dispersión. Y dentro de la parte de la vida acuática, bueno, es donde ocurren los ciclos reproductivos, las cadenas tróficas, ¿no es cierto? Acuáticas me refiero,
donde se genera el hábitat fluvial propiamente tal de esta especie acuática y donde incluso ciertas configuraciones, tanto de naturaleza morfológica como de cierto tipo de sustrato, puede generar refugio. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como el cauce, o lo que en Estados Unidos denominan el instro. Pero ya les había hablado yo sobre la zona hiporreica. Y esta zona hiporreica es la interacción que ocurre entre el río y el acuífero. Entonces nosotros es donde podemos definir si es un río ganador, o sea, quiere decir que el acuífero le entrega agua, por lo tanto hay un afloramiento del acuífero sobre el río, no es un río perdedor. Eso quiere decir que el agua se infiltra del río y drena hasta el acuífero. También es donde ocurren o se evidencian principalmente el régimen de sedimento, pero principalmente el arrastre de fondo. Eso quiere decir que es como el transporte de las piedras o de la arena principalmente, no tanto del aspecto fino. También hay aspectos importantes sobre la calidad del agua, que tiene que ver que es un lugar donde se almacenan nutrientes. Todos esos nutrientes que están adheridos o absorbidos dentro de lo que es el sedimento granular, es donde se deposita y queda, entre comillas, almacenado en el río y evita que este sea un nutriente que es soluble y pueda generar eutrofización. Pero también tenemos otros aspectos que es importante, que es con respecto a la lixiviación de la roca subterránea, y si es un río ganador, entonces toda la lixiviación subterránea va a ir hacia el río, y por lo tanto vamos a ver distintas calidades del agua, pero no porque un proceso de la hidrología superficial, sino que un proceso netamente de la hidrología subterránea. Y no solo ocurren procesos físicos, sino que también hay organismos acuáticos que viven dentro del sedimento, como por ejemplo los bivalvos, muy conocidos, por ejemplo el Diplodon chilensis, el chorito agua dulce, ¿no es cierto? O el Musculum, que es como la almeja uña de dedo, si no me equivoco el nombre común que se le da. Entonces vemos que dentro de la zona hiporreica no solo ocurren estos procesos físicos que hacen que el río interactúe con su entorno es principalmente el suelo y el agua subterránea, sino que también ocurren procesos biológicos dentro de ellas. Como ya le había comentado, la zona de la vegetación ribereña o la zona ripariana, donde la vegetación ribereña podríamos decir que es como la reina de la zona ripariana, pero no es la única importante dentro de una zona ripariana. La zona ripariana tiene un sinfín de funciones, presta un sinfín de servicios ecosistémicos y siempre ha sido la gran olvidada dentro de cuando hablamos de un ecosistema acuático. Como ya les dije, puede entenderse como una zona de transición entre la ladera y el cauce, por lo tanto vamos a ver que hacia el sector del río vamos a tener vegetación que está mucho más adaptada a estar en lugares húmedos, incluso saturados, y a medida que nos vamos alejando del río, la vegetación se va más pareciendo a una vegetación de ladera o de ecosistema terrestre. Sin embargo, la zona ripariana también cumple una función muy importante en lo que es la retención del sedimento. Y del sedimento, pero no solo del que viene por el río, sino que aquel sedimento que es arrastrado en escurrimiento superficial, que viene de la ladera. Entonces la misma vegetación de ribera lo que hace es quitarle energía al flujo de escorrentía, hacerlo que vaya más lento y por lo tanto permite que todo el sedimento fino que es arrastrado pueda decantar. Normalmente ese sedimento fino es muy rico en nutrientes y por lo tanto al decantar ese nutriente es aprovechado por la misma vegetación. Eso hace que incluso la misma vegetación sirva como una especie de filtro, buffer incluso también le llaman, para evitar que este sedimento que es rico y cargado de nutrientes entre al río y pueda colapsar al sistema de nutrientes físico-químico. Como ya le dije, también actúa con un buffer de nutrientes en donde no solo aprovecha los nutrientes que puedan venir del escurrimiento superficial, sino que también del flujo subsuperficial, o sea, aquel flujo que ocurre en el suelo, pero a la altura de las raíces. Y normalmente, por ejemplo, cumple una labor muy importante cuando en forma aledaña a esta vegetación ribereña hay presiones antrópicas que podrían alterar la calidad del agua de los ríos, que es, por ejemplo, una agricultura intensiva, puede ser un factor muy importante en la contaminación difusa de los ríos.
Por lo tanto, tener una vegetación ribereña en un muy buen estado ecológico seguro que aporta, incluso puede llegar a aportar en distintos artículos científicos del orden de la retención de un 85% del nutriente que es aportado desde la agricultura intensiva. Además, la vegetación de ribera regula la temperatura del cauce porque genera sombra, por lo tanto mantiene una temperatura que es óptima para la vida acuática. Obviamente es una fuente de energía, las mismas hojas que caen de la vegetación es una fuente de energía y empieza todo el proceso primero los detrívoros y así sucesivamente lo que es la cadena alimenticia. Y, la, y cómo se configura esta vegetación ribereña, bueno, va a depender de cuál es su tolerancia o su necesidad de estar en contacto siempre con el agua. Yo no sé si alguno se habrá dado cuenta, pero normalmente cuando uno va a un río, en una zona central, siempre hay sauces, hay álamos, y los que tengan más ojo se dan cuenta que muy cercano a los sauces o a los álamos hay como unos pelitos rojos que siempre están en el agua. Bueno, esos pelitos rojos normalmente son las raíces de estos árboles, por lo tanto, tanto el sauce, el álamo como muchos otros vegetación de ribera es capaz de estar siempre saturada. Y lo otro importante de esta vegetación ribereña no es tanto la distribución en un corte transversal como se lo estoy mostrando yo, sino que también juega un rol muy importante ser parte del corredor biológico, que es necesario para muchas especies que son ribereños, en donde no son 100% acuáticos, pero que tienen una alta dependencia del agua, como por ejemplo los anfibios. Si nosotros eliminamos la zona ripariana, los anfibios no van a sobrevivir en un ambiente en donde solamente se identifique al instream, al cauce. O por ejemplo el huillín. El huillín vive principalmente en la zona ripariana y que tiene una alta dependencia del agua. Pero si nosotros fragmentamos este corredor biológico, vamos a fragmentar y a restringir mucho el hábitat del huillín, y así con un sinfín de otras especies que no son acuáticas propiamente tal, pero que tienen una alta dependencia de estas zonas ribereñas. Y entonces, como les decía, el río tiene tres componentes, pero también tenemos que mirar al río como un todo, no como una sección transversal donde están estos tres componentes, porque a lo largo del río también ocurren otros procesos que son muy importantes. Se sabe perfectamente el concepto de la espiral de nutrientes, por ejemplo, los corredores biológicos que le mencioné, y todo esto se ha reflejado en distintas teorías que hay en torno al río, por ejemplo, el River Continuum que lo desarrolló Von Noth en 1980, habla un poquito más en detalle de todo lo que te estoy contando yo, que el río es como un todo, como un global. Entonces, entendiendo cómo va el río, sus componentes, también hay unos fundamentos propios de los cuales se basó la ecohidrología, que es donde nosotros trabajamos con la ecohidrología, que tiene que ver con el paradigma del régimen natural que propone Poff y sus colaboradores en el año 97, hace una buena cantidad de años atrás. ¿Qué es lo que nos dice Poff? Nos dice que el régimen hidrológico es como el ingeniero del ecosistema fluvial, en donde toda la población biológica que vive en ese río está adecuada con el tipo de régimen hidrológico. Y por lo tanto, el régimen hidrológico en sí puede influir en aspectos sobre calidad del agua, las interacciones bióticas, el hábitat físico propiamente tal, e incluso la fuente de energía. Y el conjunto de estos cuatro componentes es lo que nosotros conocemos como integridad ecológica. Lo interesante que propone Poff es que es capaz de desnudar el régimen hidrológico y mostrarnos como un esqueleto, pero ese esqueleto es un esqueleto con importancia ecológica. Y él reconoce o identifica 5 parámetros del régimen hidrológico que tienen mucha incidencia sobre el ecosistema fluvial, que es, por ejemplo, la magnitud del régimen hidrológico. No es lo mismo hablar de 10 metros cúbicos por segundo que 100 metros cúbicos por segundo. También es importante la frecuencia, que es qué tan seguido ocurren estos eventos de crecida. Y normalmente nosotros lo hidráulico lo podemos asociar con un concepto que le llamamos periodo de retorno.
La duración también es importante, es cuánto tiempo dura una condición del hidrograma en particular. No es lo mismo tener una crecida 2 días a que tener una crecida que dure 2 meses. Solamente hay muchos organismos que no van a estar habituados que sean inundados durante 2 meses, por lo tanto, por ejemplo, hay cierta vegetación que se podría pudrir. O al revés, normalmente los ríos de Chile tienen una época de estiaje que es de bajo caudal, que normalmente es enero, febrero, incluso algunos abril, pero que tiene una duración acotada, que puede ser un mes y medio, pero si nosotros prolongamos esa duración del estiaje de sequía a que la sequía empiece en diciembre, entonces hay muchos organismos acuáticos que van a ver alterados sus ciclos, porque no están acostumbrados a que ocurra una sequía tan extrema o tan alargada en el tiempo durante un año. Por lo tanto, la duración es un aspecto importante. La temporalidad también define POF como un aspecto importante que tiene que ver con la estacionalidad de los eventos. Nosotros los ríos en el sur de Chile sabemos que son principalmente pluviales, que responden a precipitación y por lo tanto los caudales máximos deberían estar en épocas de lluvia. Estamos hablando entre mayo y agosto, septiembre quizá. En cambio, caudales mucho menores hacia el verano. En cambio, la zona central se puede invertir un poco esto, porque ya no es tan importante las precipitaciones con respecto a los regímenes del deshielo. Por lo tanto, si bien pueden haber unos caudales punta importantes en los eventos de precipitación, pero en términos de volumen es mucho más importante lo que ocurre en la época del deshielo, que podría ser la primavera tardía con los inicios del verano. Entonces, si al río yo invierto o cambio esa temporalidad, los organismos vivientes que están viviendo o que están habitando esos ríos, cambia totalmente la sincronía que tienen. Y lo que tenían como procesos de ciclos reproductivos se ven totalmente alterados. Y finalmente, otro aspecto importante es la tasa de cambio. Y es qué tan rápido cambia un caudal de una magnitud a otra. O sea, si tengo un caudal un día, qué tan rápido puede cambiar el caudal al día siguiente. Esa tasa de variación es someter a un estrés hidráulico a los organismos acuáticos, pero es un estrés hidráulico al que están habituados. Y si yo varío esa tasa, particularmente si la aumento, lo voy a someter a un estrés a los cuales no están habituados y seguramente voy a generar algún impacto. Entonces, en resumen, estos regímenes hidrológicos del cual propone POF, hay 5 parámetros que son muy importantes de tener en cuenta para no alterar el ecosistema acuático, que son magnitud, frecuencia, duración, temporalidad y tasa de cambio. Esto, por ejemplo, se puede ver reflejado en cómo se estructura la vegetación de ribereña. Entonces tenemos por una parte en la zona derecha los niveles de frecuencia de inundación de distintas crecidas asociados a distintas frecuencias. Lo que está marcado como nivel B son las crecidas que ocurren una vez al año, las que están marcadas como D una vez cada 10 años, y lo que está marcado en la línea E una vez cada 100 años. Entonces vamos viendo que la tasa de recurrencia con que se inundan estas zonas, estas llanuras de inundación, estas riberas, entonces generan que la vegetación que está inmersa en ella tenga una cierta configuración. Vamos a tener hacia los sectores más alejados del río, o sea, los que se inundan menos frecuente, vegetación mucho más madura. En cambio, los que están cercanos hacia el río, una vegetación mucho más incipiente, incluso que pueda tener una temporalidad anual como las herbáceas. Siempre las herbáceas por lo general van a estar asociadas a estar muy a la orilla del río porque son capaces de germinar y de surgir cuando la época de caudales bajos, pero cuando ya viene la época de caudales mayores, esa zona, el sustrato donde están las herbáceas se ve inundado y las herbáceas por lo tanto desaparecen. Eso también a través de Boone y Arthington dice que cada componente del hidrograma también tiene un efecto sobre ciertos aspectos que son propios del ecosistema fluvial. Yo lo que les estoy mostrando en una línea continua
es un hidrograma típico, en donde el hidrograma es la variación del caudal en función del tiempo. Entonces esto, por ejemplo, lo podemos entender como cómo funciona el río ante una crecida. Primero empieza a subir cuando sube el caudal y luego baja cuando ya terminó la crecida. Cada parte del hidrograma de esta crecida cumple un rol dentro del ecosistema, en donde, por ejemplo, tenemos el principio 1, en donde los caudales máximos son aquellos que le dan la morfología al canal, y por lo tanto son los encargados de darle una diversidad del hábitat fluvial, lo que se traduce en una diversidad biótica. En cambio, hay otros principios que apuntan hacia mantener una conectividad, y para eso, para mantener una conectividad, tiene que estar asociado a cuando empieza la crecida. Por lo tanto, yo aseguro que a lo largo del río siempre voy a tener condiciones mínimas de agua que me aseguran esta conectividad, pero también una conectividad lateral. Eso quiere decir que el río se está, entre comillas, desbordando y está inundando la zona ribereña. Pero esa inundación tiene un componente que es entregarle agua a la zona ribereña, por lo tanto humedad para la vegetación, pero también nutrientes que están propios en el río, y al momento de desbordarse el río es capaz de liberarse ese nutriente y dejarlo en la zona ribereña. Y así varios componentes del hidrograma que nosotros lo estamos viendo en forma gráfica tienen un efecto o un principio sobre los distintos, no solo el ecosistema fluvial, sino que en sus procesos, sus ciclos biológicos, etc. ¿Qué es lo que está diciendo esto y lo que nos dice la ecohidrología principalmente? Que aspectos físicos como la hidrología son capaces de influenciar sobre la ecología. Si yo cambio el hidrograma, voy a tener un cambio sobre la ecología. Pero la ecohidrología también nos dice que incluso la ecología es capaz de cambiar lo que es los aspectos físicos como la hidrología. Y todos, el rol más claro es, por ejemplo, cuando tenemos una ladera que está forestada o que está desforestada. El tipo de escurrimiento superficial va a ser muy distinto. Si está forestada, va a permitir la infiltración, no va a haber erosión. En cambio, obviamente, si está desforestada, el escurrimiento superficial va a ser mucho más rápido, va a arrastrar partículas, pero eso no solo tiene un efecto sobre la ladera, eso también tiene un efecto sobre el propio río, porque quiere decir que toda la vegetación, el agua que llueve se concentra mucho más rápido en el río, y por lo tanto se empiezan a generar caudales máximos mucho más grandes. En cambio, con la vegetación, la velocidad es más lenta, aparte se infiltra, por lo tanto hay un cierto tiempo de retardo entre la precipitación y el río, lo que permite que las crecidas, si bien tienen el mismo volumen, pero el caudal máximo es bastante menor. Entonces, vamos viendo cómo el círculo se va cerrando, en que la hidrología, los aspectos físicos son capaces de influir sobre la ecología, y la ecología también es capaz de influir sobre la hidrología. Es lo que llaman un poco también la ingeniería ecológica. Y la ecohidrología también incorpora un tercer pilar que tiene que ver con la parte social. Entonces tenemos como tres pilares que van interactuando entre sí, que es la hidrología, la ecología y la parte social, para que efectivamente esto llegue a ser parte del desarrollo sostenible. Ya hemos conversado un poquito de cómo la hidrología influencia al ecosistema, pero aquí tenemos dos ejemplos muy claros. Por una parte tengo una figura, una fotografía de una zona ribereña, en donde lo que está el polígono de azul, no sé si alcanza a ver bien, hay como unos pequeños nacimientos, recién reclutamiento de una especie que es el sauce. Se ven como si fueran unas varas con unas hojas, y esas son las que están más cercanas al río. Donde está el sector de los caballos, si lo alcanzan a distinguir, empezamos a ver el mismo sauce, pero ya un poco mayor, que pueda tener por lo menos unos 5 años de crecimiento. Y detrás de los caballos ya vemos una vegetación mucho más densa, más abundante, incluso con otro verdor, porque ya es otra especie que no obedece al sauce, y eso es la misma configuración que yo les mostré en la figura que propone Poe, es lo que se está dando aquí en esta figura. Entonces vemos que hay una clara dependencia de cómo se configura la zona ripariana, particularmente la vegetación ripariana, en función de la recurrencia de inundación de esa zona, por lo tanto asociado al propio hidrograma. Y por otra parte tenemos los ecosistemas acuáticos, donde están los ciclos reproductivos de los peces. Los peces, a través de su otolito, reconocen muy bien cuando tienen que ir a hacer el desove.
Y ese desove está asociado principalmente con el hidrotolito. Ese hidrotolito está conectado con la temperatura del agua, y esa temperatura del agua está asociada al régimen hidrológico. Por lo tanto, el pez sabe que cuando ya pasaron las crecidas y la zona está inundada, es cuando pueden ir a desovar. Por lo tanto, los huevos quedan en una zona que es protegida, porque si el pez va a desovar antes de las crecidas, puede dejar el huevo ya sea en el sustrato o en la vegetación ribereña, depende de qué tipo de especie sea, pero luego va a venir una crecida y se lo va a llevar. Se va a llevar, va a arrastrar el huevo y no van a haber una eclosión, ni va a generar los alevines ni los juveniles. Entonces es muy importante entender cómo la vida acuática está sincronizada con todos los aspectos, con estos 5 parámetros que les mostré del paradigma del régimen natural de Popov, y por lo tanto cualquier alteración sobre estos 5 parámetros va a generar algún tipo de efecto. Si va a ser un impacto significativo o no, eso todavía no lo sabemos, pero sí va a generar una alteración. ¿Qué es lo que buscamos con el caudal ambiental? Bueno, antes de entender qué es lo que buscamos con el caudal ambiental, permítanme definirlos. La definición del caudal ambiental era muy amplia y muy ambigua, y cada país tenía su propia definición de caudal ambiental. Entonces, hace más de una década atrás ya, los grandes próceres de la ecohidráulica se juntaron en Australia, en Brisbane, y su misión fue salir con una definición de caudal ambiental que intenta ajustarse a todas las definiciones que en ese momento había. Entonces, si uno la lee, es como bastante ambigua. Dice: los caudales ambientales son flujos de agua, su aplicación y la calidad de las aguas precisas para mantener los ecosistemas de agua dulce y de los estuarios, así como los medios de subsistencia y bienestar de las personas que dependen del ecosistema. Para nosotros parece bastante lógico, bastante lógica esa definición. A esta altura, al año 2020, no es muy lógica. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esta definición? Dice: los caudales ambientales son flujos de agua. ¿Qué es un flujo de agua? Es un caudal, en la magnitud del caudal. Pero también habla del momento, también habla del momento de su aplicación. Y ese momento de aplicación tiene que ver con cuándo deben ocurrir estos distintos flujos de agua. ¿Se acuerdan que hablaba de la temporalidad como uno de los parámetros del paradigma del régimen natural? Bueno, ahí se empiezan a relacionar. No es solo la magnitud del caudal, sino que cuándo ocurren estas magnitudes también es importante. Pero no solo de magnitudes, también tenemos que hablar que son caudales de agua, de caudales, perdón, con calidad del agua que sean precisas. Entonces, tanto el flujo, el momento de aplicación y la calidad del agua tienen que ser precisas. ¿Para qué? Primero para mantener ecosistemas de agua dulce, pero no solo agua dulce, sino que los estuarios, los ecosistemas costeros también tienen una relación con el agua dulce. Lo que pasa es que también hay que incorporar alguna relación con el agua salada, con el ciclo mareal, pero no es exclusivamente mareal. Por lo tanto, también puede entenderse que un caudal ambiental es necesario para los ecosistemas costeros. Pero bueno, por una parte, recapitulando, tenemos caudal, aumento de la aplicación, calidad de las aguas para mantener ecosistemas tanto de agua dulce como estuarios, pero también aspectos sociales, como son medios de subsistencia, por ejemplo, agua potable de subsistencia o alimentación de subsistencia, ya sea, por ejemplo, una pesca de subsistencia, pero luego también hablan de bienestar. Y el bienestar ya es un concepto mucho más amplio que incluso puede incorporar ciertos aspectos que son productivos, económicos. Como por ejemplo, acá en Chile se reconoce que el caudal ambiental puede incluir aspectos recreativos, como por ejemplo un baño recreativo, la gente suele bañarse, un camping que tenga asociado a una playa de un río, también va a haber un caudal ambiental asociado a esa actividad, o que se realicen ciertas actividades como el rafting, el kayak, también reconoce que puedan ser incorporadas como parte del caudal ambiental. Esta definición de caudal ambiental, propuesta en Brisbane en 2016, es adoptada en Chile. Antes teníamos otra definición que iba orientada principalmente o exclusivamente a mantener ecosistemas de agua dulce. Sin embargo, a partir de 2016, con la publicación de la Guía de Caudal Ambiental, es donde se adopta oficialmente esta como la definición de caudal ambiental en Chile.
¿Qué información es necesaria para poder determinar un caudal ambiental? Hay mucha información. Primero tenemos que saber cuál es el régimen hidrológico, luego tenemos que saber cómo es la morfología del, del río para saber cómo es la diversidad de hábitat. Tenemos que tener en cuenta cómo están estructuradas las zonas riparianas. Tenemos que tener en cuenta qué aspectos culturales y sociales, incluso productivos, se realizan en el río. Tenemos que tener en cuenta aspectos que son de calidad del agua y obviamente aspectos que son netamente ecológicos. Entonces, esta es la información mínima que yo debiera considerar para poder determinar un caudal ambiental que satisfaga las necesidades propias del río. Ahora, es posible incluir todos estos aspectos como en forma explícita en la determinación del caudal ambiental. La idea es que sí, pero operativamente se hace complejo. Se hace complejo incluir, si bien en Chile tenemos poca diversidad, en todo el país solo hay como 46 especies nativas de peces, eh, pero hay otros ríos que puedan tener, ríos tropicales en los cuales me ha tocado trabajar, que tienen 150 especies de peces, solo peces. Entonces, manejar un estudio, manejar información de 150 especies es complejo. Ya incluso es complejo manejarlo con 10 o 12 especies, que es el río Biobío, uno de los mayores, que tiene mayor biodiversidad. Ya es complejo, matemáticamente hablando, trabajar con 12 especies para la determinación del caudal ambiental. Si a eso yo le agrego todos los anfibios, todas las especies de anfibios que yo podría haber encontrado en el área de estudio, macroinvertebrados, microalgas, animales mamíferos que no son acuáticos pero que venden, como por ejemplo el huillín, incluso aves, y después empiezo a sumar todo lo que son la vegetación, puedo tener fácilmente unas 30 40 especies. Y es complejo matemáticamente incorporarlos todos. Entonces, lo que uno hace es disminuir la cantidad de especies, pero ojalá que esa especie sea lo más representativa del total. Entonces, es donde nosotros llamamos las especies objetivo, que en algún concepto podría entenderse como una especie paraguas, pero que no es el concepto, pero se asemeja. Entonces, ¿qué es lo que debe cumplir una especie objetivo? Bueno, tiene que ser un buen representante del ecosistema fluvial, tanto a nivel ecológico, o sea que pueda ser una especie estructuradora de la comunidad y del hábitat, por ejemplo. A nivel de hábitat, nosotros sabemos que el río está compuesto por varias unidades hidromorfológicas, estas zonas rápidas y zonas lentas. Y en cada zona rápida y zonas lentas se generan ciertas condiciones hidrodinámicas de velocidad, de profundidad, de tipo de sustrato, que hacen que se genere cierto tipo de hábitat ideal o no para ciertas especies. Nosotros sabemos que las especies bentónicas de peces en Chile suelen estar más asociados a pedregosos a nivel de gravas, no tanto a nivel de cantos rodados, por ejemplo. Sin embargo, la constitución de esta zona rápido-lenta va a generar un tipo de sustrato distinto. Entonces, lo más probable es que algunas especies la encontremos en zonas rápidas y otras especies tengamos mucho más probabilidad de encontrarla en zonas lentas. Entonces, esa variabilidad de hábitat también debería verse reflejado en mi determinación del caudal ambiental. Entonces, yo debería ir orientado en la búsqueda de especies que vivan tanto en zonas rápidas como en zonas lentas, porque al fin y al cabo el caudal ambiental tiene que ser para todo el tramo del río, no solo para un tipo de hábitat. También es importante que a nivel de caudal las especies que yo elija tengan un nivel de dependencia del caudal, porque hay ciertas especies acuáticas donde no son tan sensibles a las variaciones del caudal. Entonces, si yo evalúo con respecto a estas, me da lo mismo tener un caudal alto y un caudal bajo, porque no son sensibles. Pero sin embargo, no me estoy dando cuenta de cómo estoy afectando a las que sí son sensibles. Y finalmente, por un tema de mantención y el estado de conservación, se suele incluir aquellas especies que estén clasificadas según un estado de conservación, porque uno espera, como la población es pequeña, que las variaciones del caudal también puedan tener un impacto mayor sobre estas especies.
¿Se deben incluir solo especies? ¿Podemos hablar de especies objetivo? No, la idea es que también se puedan incluir vegetación de ribera, se puedan incluso incluir procesos fluviales como el arrastre de sedimento o la formación del caudal formativo, o incluso actividades de bienestar, como ya les comentaba, que podrían ser, por ejemplo, actividades recreativas. Todo esto en la jerga nosotros le llamamos especie objetivo, pero bueno, sabemos que los procesos fluviales no son especies y las actividades como tal tampoco. Pero ¿se pueden incluir todas estas? La idea es que sí, pero como ya les dije, poder incluirlas a todas, eso sería lo ideal. Pero operativamente, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de trabajar con un modelo, desde el punto de vista incluso de hacer gestión, de tomar decisiones, es difícil tomar una decisión cuando uno tiene a 40 especies sobre la pared y ver cuál es lo que está impactando. Lo ideal es poder seleccionar un subconjunto de ellas, que éstas cumplan con ser el representante de todas las otras que no fueron seleccionadas. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como caudal ambiental? El caudal ambiental hay que tener en cuenta que, como ya les dije, responde a mantener estos 5 parámetros que menciona Poff en su artículo sobre el paradigma del régimen natural, que era magnitud, temporalidad, frecuencia, duración y tasa de cambio. Eso se traduce en que el caudal ambiental debe tener dos componentes. Un régimen intraanual, que es lo que nosotros entendemos como un caudal mínimo a mantener, y que va orientado a todas las especies que son instream, a todas las especies que están en el cauce propiamente tal, y que responden, por lo tanto, a procesos que son anuales, a los periodos de estiaje, a las crecidas, a todo el régimen de sedimento, pero que tiene una frecuencia anual. Pero por otra parte, también tenemos un régimen que hemos llamado interanual, que son componentes del hidrograma que no ocurren todos los años, sino que ocurren cada cierta cantidad de años, pero que cumplen un rol muy importante en la mantención del ecosistema. Y para eso normalmente se pueden distinguir como dos crecidas importantes. Uno es el caudal de lavado o el caudal formador, que es el que genera la morfología del río, por lo tanto genera la complejidad del hábitat y su diversidad. Y por otra parte está el caudal ribereño, que es aquel que, sin ser una gran crecida, normalmente hablamos de crecidas ordinarias, es capaz de entregar humedad a todo lo que hemos definido como zona ribereña. No solo humedad, sino también nutrientes. Entonces, como resultado del caudal ambiental, nosotros debemos entenderlo como un régimen intraanual, que es lo que vendría a ser la línea verde con los rombos azules, pero también que ocurran eventos que tienen frecuencia más allá de un año, que son las que van orientadas a mantener en buen estado ecológico las riberas, la vegetación de ribera, por ejemplo, y aquellos que van orientados a mantener un caudal formativo, a mantener la morfología del río. Y eso no ocurre en todos los años. En términos generales, para hacerse una idea, en Chile el caudal formativo ocurre en torno a entre 2 y 3,5, 4 veces años como periodo de retorno. O sea, una vez cada 3 años ocurre esta crecida que puede cambiar la morfología del río. En cambio, la ribera depende de algunos aspectos, más que tengan que ver con las laderas propiamente tal, pero que en términos generales a estos ríos mediterráneos en Chile ocurre entre 1 y 7 años estas crecidas que son capaces de mantener en buen estado la vegetación de ribera. Entonces, en resumen, lo que quiero mostrarles es que el caudal ambiental ya no es, y tal como dice la definición, no es solo un flujo de agua, no es solo un caudal, es un régimen de caudales en donde hay una estacionalidad, donde hay una temporalidad y hay una frecuencia que mantener. Y obviamente detrás de esto hay unas tasas de cambio. Esa es la misión del caudal ambiental, tratar de mantener estos parámetros, porque nos basamos en el supuesto que estos parámetros fueron capaces de organizar el ecosistema. Pero no quiero que se malinterprete de que solo es importante mantener esto, no, tenemos que nosotros evaluar cómo estos parámetros interactúan con lo que nosotros llamamos especie objetivo. Y luego esa interacción es lo que nosotros tenemos que plasmarlo en un régimen de caudal ambiental que tiene una variabilidad intraanual
y otro componente que es una variabilidad interanual. En Chile, como ya les comenté, está la metodología, pero que solamente está dentro de lo que es la, como parte de una medida de mitigación en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Pero es la metodología que actualmente tenemos en funcionamiento y en un principio está orientada principalmente a central hidroeléctrica. Sin embargo, esta guía no fue construida de la nada, sino que se tomaron diversas metodologías a nivel mundial, particularmente dos, que son las más aceptadas, que es la metodología IFIM, desarrollada en Estados Unidos, y la metodología DRIFT, desarrollada en Sudáfrica. La estructura de la guía que tenemos acá en Chile cumple con todos los pasos lógicos para determinar un caudal ambiental. Lo primero es una descripción del sistema fluvial, o sea, tenemos que saber dónde estamos parados, qué especies hay, cómo es el régimen hidrológico, cómo es la morfología, qué tipo de sustrato, qué actividades se desarrollan, cómo es la calidad del agua, cómo es su variabilidad en la calidad del agua, dentro de las especies, qué especies tenemos, cómo son sus ciclos reproductivos, cuándo ocurren estos ciclos reproductivos, cuándo el pez desova, cuándo es que el anfibio desova, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un conocimiento general de todo el tramo que nosotros queremos estudiar. Posteriormente viene la etapa de la elección y el desarrollo del método. Y aquí es importante, es que métodos para determinar el caudal ambiental hay muchos. El año 2003, Rebecca Thorne hizo una recopilación de todos los métodos que habían disponibles a nivel mundial. Y encontró, creo, del orden de 203 métodos. No me acuerdo si eran 203 precisos, pero eran más de 200 métodos. Entonces, al haber una variabilidad tan grande de métodos, dificulta la elección correcta de la elección. Entonces, lo que hace la guía es guiar en la elección correcta, sin embargo, disminuye la cantidad de métodos posibles y los lleva principalmente a 4 métodos posibles, que es el método hidrológico, el método hidráulico, el método de simulación del hábitat físico y un método holístico. Entonces, la idea de la guía es guiar, valga la redundancia, en una elección del método que sea adecuada. ¿Pero adecuada a qué? Adecuada a cuáles son las especies objetivos que yo considero que eran correctas. Porque no todos los grupos de métodos sirven para todas las especies. Eso yo creo que podría ser perfectamente motivo de otra charla que yo no tendría ningún problema en poder compartir con ustedes. Pero lo que busco es que entiendan que hay distintos métodos, y estos métodos no es capricho de que existan tantos métodos, sino que algunos métodos van orientados de mejor manera a una u otro tipo de especie objetivo. Por lo tanto, cuando nosotros a partir de la etapa 1 de la descripción del sistema identificamos cuáles son las especies y decidimos cuáles son las especies objetivo, luego elegimos el método que mejor se adapte a estas especies objetivo. Finalmente, la etapa 3 lo que hace es determinar el caudal ambiental y darle una temporalidad, que no quede un caudal fijo, constante durante el año, porque eso ya no es aceptado en ninguna parte. Se sabe que el caudal ambiental debe mantener una temporalidad similar al régimen natural. Y finalmente se hace una validación hidrológica que lo que busca es ver que efectivamente el proyecto, en este caso hidroeléctrico, pueda convivir bien, o más bien dicho, el caudal ambiental conviva bien con la generación hidroeléctrica. Y finalmente se hace esta evaluación ambiental, seguimiento, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que el caudal ambiental está basado en aspectos que son propios de la ecohidrología. El caudal ambiental debiera considerar todos los aspectos del río, y todos los aspectos me refiero no solo a los instream, sino que también a lo de la vegetación de ribera, la zona ripariana, y también a lo que es la zona hiporreica, en lo posible. Dependiendo del método que uno seleccione, es necesario seleccionar especies u actividades objetivas. O sea, están totalmente relacionados al método con cuál es la especie objetivo que yo seleccioné. Y finalmente, el caudal ambiental es variable, es un régimen de caudal ambiental que tiene una variabilidad interanual e intraanual. ¿Sí? Entonces, por mi parte, eso es lo que les quería mostrar sobre el caudal ambiental. Muchas gracias, Matías. Un gusto esta presentación. Y nos vemos.